Esto ha sustituido completamente a mi bicicleta en los desplazamientos por ciudad. Sí, un patinete, pero no tiene nada que ver con los que hayáis probado hasta ahora. Tiene unos frenos mejores que los de algunos coches que he tenido, un motor eléctrico que permite ir bastante rápido por ciudad, es muy cómodo de transportar y está genial hecho, ya lo veréis. Ahora voy a enseñaros una review. Voy a empezar este vídeo con el unboxing, pero va a ser muy rápido. Simplemente viene en una caja bastante más grande de lo que es el patinete y cuando lo sacamos en el manillar viene un cartoncito en el que vienen clavados 4 tornillos y una herramienta. Con eso vamos a fijar el manillar al patinete y eso es todo lo que tendremos que hacer. El resto viene todo montado. Después vienen un montón de pegatinitas o plásticos protectores para que nada se arañe. Para algunos es satisfactorio quitar estas mierdas, para mí no, bueno. Luego cargas el patinete, si quieres, venía al 60%, pero yo lo primero que hice fue cargarlo. El cargador está bastante bien, es como de un portátil, yo me imaginaba que sería algo más grande, pero no, cabe en un bolsillo, al menos de abrigo. La potencia del cargador son unos 71 vatios, que es como sería el consumo, y en resumen, cargar la batería entera nos va a costar menos que un chicle, así que está muy bien. Con eso, con la batería entera, podemos hacer hasta 30 kilómetros, que hacer 30 kilómetros es bastante hasta en bici, si tuviese que hacerlos andando ya ni te cuento. Lo bueno del cargador, aparte de que cabe en cualquier sitio, es que tiene el conector estándar ese de enchufe, como el que lleva la Play o cualquier aparato electrónico, que te indica con una luz verde si está cargada y bueno, en el manillar también salen las lucecitas, que es como el porcentaje. Luego el timbre cuando lo vi dije, ¿para qué está tan currado un timbre, no? Y bueno, pues ahora lo vais a ver, cuando plegas el patinete, que es así de fácil, solo clic, clic, ¿no? Bueno, lo negro es un protector. Bueno, pues la palanquita esa del timbre sirve para engancharlo a la rueda y así transportarlo fácilmente, lo que está genial, o sea, se quita pulsando así un poquito y se pone simplemente posándolo encima. Ahora sobre las ruedas van hinchadas con aire como las de una bicicleta, no son las típicas macizas de patinete con las que notamos todos los baches, no. Estas vas muy suave, hacen como de amortiguación y como la válvula está muy dentro de la rueda, viene con un alargador, por si la hinchamos en la gasolinera o por si nuestro hinchador no tiene boquilla. Las ruedas son muy buenas, llevan unos neumáticos CST que quizás no conozcáis aquí mucho la marca porque es Maxxis. Los que sepáis un poquillo de bicis o de ruedas sabréis que son buenos. Si no, podéis buscar en Amazon y veréis que todos tienen críticas de 5 estrellas. Son de 8 pulgadas y media, que en lo que a patinetes a motor se refiere es el tamaño estándar, así que sería muy fácil de encontrar reemplazo y muy barato. Sobre los frenos, aun yendo al máximo de velocidad, si frenamos del todo, no tarda ni la distancia de un coche. Aparte de unos frenos de disco traseros, tienen ABS. Frenan genial y lo estoy enseñando aquí porque cuando frenas del todo, por si no sabéis lo que es el ABS, cuando frenas del todo hace que no se bloquee la rueda y entonces no derrape, porque si está mojado o lo que sea, pues es como patinar más que frenar. Bueno, yo he probado de todo, incluso echándome todo el peso para adelante, pero aún así el patinete sabe cómo equilibrarse y frenar bien. Y claro, cuando frenas al máximo, la inercia como que te mueve del sitio. En un coche te sujeta el cinturón y aquí te sujeta la superficie de goma estriada que tienes. Una cosa que me preocupaba es que fuese así blandurria y se deformase. Bueno, eso no va a pasar porque no es una goma tipo funda de móvil, sino una en plan neumático o suela de zapato, o sea, es dura. Luego la luz es de un vatio que no alumbra de la leche, pero es suficiente si está muy oscuro y eso hace también que consuma poco. El acelerador, esto es importante. Si tú aceleras en parado, no se te va a ir el patinete para adelante, o si estás subiendo las escaleras no vas... No se te va solo. Tienes que hacer que se mueva el patinete como si fuese uno normal, o sea, un metro o medio metro, coger como movimiento y aceleras y entonces ya enciendes. Si no, es como una medida de seguridad que tiene. Luego está todo muy bien pasado, los cables están muy bien construidos, está como muy bien pensado realmente, como para poder desmontarlo todo y arreglarlo tú, o sea, está genial, no sé, yo que suelo montar y desmontar este tipo de cosas, lo aprecio mucho, que todo se pueda ajustar, que todo se pueda regular, que no te lo den taca, un trozo de plástico como he visto otros patinetes, no, aquí está todo como muy bien pensado. Además, nada de tornillos raros, de triángulos o de estrellas raritas, no, aquí todos con una llave Allen, que es lo que me gusta, el poder llevar solo una llavecita en el bolsillo y con eso ajustar o desmontar todo el patinete si me apetece. Incluso tiene una tapa abajo que es donde va la batería por si algún día queremos cambiarla. El motor es sin escobillas, eso significa nada de mantenimiento ni preocuparnos en la vida de cambiar nada. Lo único que no me ha gustado es ese conector que veis ahí, luego lo tendré más en cuenta y le haré alguna prueba. Pero veis, tiene cada tornillito de fácil acceso. Bueno, igual soy muy pesado con esto, pero es que a mí me gusta que todo se pueda reparar por un novato, por alguien que no tenga ni idea. Bueno, ahora voy a ponerme con las pruebas en serio, ¿no? Las pruebas de ¿esto sube cuestas? Bueno, pues como veis, desde parado puede subir cuestas así empinadas sin ningún problema. Pero bueno, es que esto es muy fácil, así que lo que voy a hacer es empaparlo, porque
cuando llueve, si hay baldosines, como es el caso, diréis, ¿a qué me la pego? ¿A qué no? Bueno, pues voy a probar si puede subirlos. Lo empavo bien como si no parase de llover, mira, diréis, ¿está gastando agua? Bueno, sacrificios. Y aún así no resbala nada, es tracción delantera, por lo que no se nos va a ir de atrás, como habéis visto el motor está delante, y mirad cómo va de bien, agarra perfectamente. Lo que voy a probar aquí, aparte de bajar, que lo estáis viendo que baja sin escurrir ni nada, es frenar en la mitad, a ver cómo funciona la ABS. Ya lo veréis, mira, frenas en medio de la cuesta, aunque sean baldosines espejo, y mira, se detiene. O sea, si estamos caminando por ahí con el patinete, se nos viene una persona, podemos frenar. Si tenemos una cuesta enorme, de las que prácticamente ni existen, pim, se sube. O sea, es una cuesta que en una bici, si cogiésemos carrerilla, pues la haríamos sin problemas, pero desde parado nos costaría por lo menos un poquito. Lo que os estoy enseñando aquí es que con un transportador de ángulos, como de empinadas esta cuesta, 16,7 grados, no sé si en porcentaje es lo mismo, pero para que veáis lo que puede subir. Bueno, lo que voy a probar también es cómo va por tierra, que con un sitio, o sea, lleno de piedras, de césped, todo lo que os podéis imaginar, así, mierdas también de perro, por arena, por sitios llenos de boquetes, también me subo por la hierba esa, que son como montañitas, que al estar mojado parece un patatal, por eso está vibrando tanto, pero cuando vas de pie no se nota demasiado, o sea, no es como la bici que se te hinca todo ahí, ya sabes dónde, no, cuando vas de pie vas bastante más cómodo. No sé, para mí al menos por ciudad ha sustituido la bici completamente, aparte de por ser muy ágil, así, maniobrable por sitios pequeños, porque luego entras en una tienda, vas a correos, a por el pan, a lo que sea, y no das el cante tanto como plegando una bici, tal, sujetando la puerta, no sé, esto lo plegas en 3 segundos, lo llevas con una mano, es muy cómodo, y luego que no hay que pedalear, obviamente, que no es por vaguear, pero las cuestas en bici son una jodienda que no veas, bueno, puede coger 25 km por hora, que diréis, vaya mierda, 25 tal, es rápido para ir por ciudad. En serio, el motor eléctrico tiene bastante tirón. Para los que no lo hayáis probado nunca, es como un taladro que haces y pilla la velocidad enseguida. Bueno, pues esto es lo mismo. Coge la velocidad máxima, que está limitada a 25 km por hora, porque así es legal, ¿sabes? O por lo menos en teoría es legal. Tiene un motor de 250 vatios y tienes que empujarlo para que empiece a funcionar. Así que al menos en teoría debería ser legal. Si no, pues tampoco es que llame la atención excesivamente. Otra cosa es que baja los bordillos como si nada. Subirlos, si no le ayudas, se atasca un poquito. También puedes hacerlos así andando, a lo pringao, o dar un saltito y baja solo, la verdad. O sea, como una bici. Otra cosa que he probado es cómo sería ir al trabajo con esto, llevarlo a la oficina, subir en el ascensor. Bueno, pues no hay ningún problema. En el ascensor, hasta en uno de los más pequeños, cabe. Si no, lo puedes llevar en la mano y ya está, que no pesa. Lo coges del manillar y lo llevas como si fuese una maleta. Y da igual que el suelo sea liso como aquí de madera. También lo puedes llevar por una calle adoquinada, que las ruedas no hacen lo típico de las maletas, eso de brrr, que molesta un montón. No, va lisito y ni lo notas. Y ya cuando llegas a tu puesto de trabajo, a tu casa o al sitio donde lo vayas a tener un rato, como veis no hace falta tener un gran escritorio para dejarlo debajo. Me caben de sobra las piernas hasta en este, que son de 2 portátiles de ancho más o menos. Y luego fijaos. ¡Pum! 2 segundos literalmente en guardarlo o en llevártelo. Que al final también se trata de eso, no solo de llegar más rápido a los sitios, sino que cuando te quieras ir o cuando llegues, no tardes minutos, sino que sean unos segundos. Comodidad, no tener que andar poniéndote un casco, desmontando movidas, plegando una bicicleta que tardas un minuto. A mí esas cosas es que aparte de pereza me parecen ridículas. Bueno, con esto llegas, lo tiras ahí prácticamente y te sientas en tu puesto. Son segundos. Y realmente esto va a ser lo que determine si lo vas a usar o no. El tenerlo listo en un momento o el tener que hacer un proceso para usarlo. Por ejemplo, yo tengo un volante de simulación con su soporte, sus pedales, todo eso, y prácticamente no lo uso porque tengo que tirarme como 5 o 10 minutos hasta que puedo jugar. Y eso te da una pereza al final que dices paso y lo vendes, a no ser que lo dejes montado siempre, pero bueno, entendéis el ejemplo. Pues con esto tenéis esa comodidad o ese uso instantáneo y además no tenéis que preocuparos de ningún tipo de mantenimiento. Al ser un motor eléctrico sin escobillas y unas baterías de litio, tienen la misma complejidad que un móvil, o sea, se cargan en el enchufe y lo usas con un botón. Yo, por ejemplo, para no tener que andar metiendo en el maletero, directamente lo dejo en el asiento del copiloto. Una cosa que no he podido probar es la aplicación que viene, porque viene como un codiguito, lo lees y no me ha funcionado en ninguno de mis móviles, también porque son la tela de antiguos y uno encima tiene Windows. No me ha funcionado otra que es una alternativa, vamos, hay como dos para usarlo, pero realmente da igual, porque cualquier aplicación con GPS te va a decir la velocidad en el móvil, te va a decir la distancia, te va a decir el tiempo, todo eso. Aún así el patinete tiene Bluetooth y si os funciona esa aplicación os puede dar como el cuenta kilómetros de un coche, ¿sabes? Como el cuadro. Otro defecto que he visto es que cuando pillas baches gordos, el guardabarros trasero tiembla un poco en la parte final.
Pero creo que tiene que ser así porque mi bici también lo hace. Y realmente si le apretas en la zona donde se une o si le das leches directamente, te aguanta, así que sin problemas. Otra cosa que no me gustaba era el conector ese que veis ahí, que está como muy expuesto. Es de la luz trasera del freno, pero dije, bueno, igual si lo mojo, si me meto en barro o lo que sea, me crea algún pequeño cortocircuito o fallo. Bueno, pues le di agua pero bien, o sea, no lo llegué a sumergir porque no es sumergible, pero mira, le di ahí en todo el conector, desde todos los lados. Vamos, no va a llover así en la vida. Si llueve así, yo creo que no me voy a montar en patinete. Pero que si pillas un charco por lo que sea, aunque le des en los botones, aunque le des en cualquier sitio, te aguanta el agua, te aguanta el barro. Yo lo metí por todos sitios. Y como las cosas hay que hacerlas bien, pues me estuve cebando con la manguerita a presión al máximo, dándole en los botones, por la junta de la batería, en el conector ahí a tope. Bueno, me pasé un montón. Dije, pobre patinete, al final me lo cargo. Lo he puesto en cámara rápida porque es un rollo si no. Y sin hacer cortes, directamente le doy al botón. Bueno, sacudo un poco porque estaba muy mojado. Le quito la pata y vosotros mismo lo vais a ver. Funciona, se enciende la luz trasera del freno, la de delante, y funciona perfectamente. O sea, aguanta el agua, aguanta el barro, no suena ningún chirrido, ninguna albura, no le pasa nada, ni siquiera los frenos dejan de funcionar bien. Y por cierto, la goma se limpia muy bien con un simple manguerazo, porque lo manché de barro a tope, pero con un manguerazo se quita. Ahora vamos a ver la batería, porque te dicen, tiene unas baterías de litio, de LG, no sé qué, como las que llevan los Tesla, o sea, unas baterías buenas, y lleva un montonazo de tornillos que se quitan con una llave T10, no con una Allen, Bueno, se quitan en un momento y es súper fácil, aunque esto no es algo que vayáis a tener que hacer, es simple curiosidad y ole la fabricación que tiene. Está todo aislado, está cuidado hasta el último detalle, como poner esos pequeños topes de goma encima de la batería y que el cierre sea perfecto, plastificar todos los circuitos, los condensadores, todo para que no tenga ni suciedad, ni humedad, ni nada, hasta por dentro del tubo, hasta donde no vas a ver nunca. Tiene una espuma aislante, así no se moverán ni los cables, no se transmiten las vibraciones hacia el manillar y las baterías sí son LG, como las que llevan los Tesla. Y en total tiene 7800 mAh a 36 voltios, ojo, que no es lo mismo que los 3,6 de una batería de móvil, que diréis, mi móvil tiene más. No, son 10 veces más potencia. Vamos, sería como tener 78.000 mAh en tu móvil. Luego fijaos en el grosor de las paredes del chasis, que no tiene nada que ver con un patinete de aluminio normal, que sería finito como de 2 milímetros. Aquí es el triple o más. O sea, esto está hecho para aguantar, para saltar, para todo lo que quieras. Y ahora lo vais a ver porque lo voy a probar con una persona de 120 kilos encima para ver si aflexa y si funciona también. Porque mucha gente querrá usarlo con su hijo encima, que me lo han comentado alguna vez. Y mirad, lo único que se ve afectado por ponerle más peso son los neumáticos y en ellos pone grabados que aguantan cada uno 75 kilos. Así que en teoría podría aguantar hasta 150 kilos. Yo le puse 140 montando dos personas y funcionaba, pero eso sí, iba más lento. Yo creo que por eso la marca dice hasta 100 kilos, porque ya cuando pasas eso, aparte de ir más lento, también la batería le va a durar menos. Necesita más esfuerzo para mover tanto peso. Bueno, ahora vais a ver cuánto se tarda realmente, sin prisa ninguna, en sacarlo del maletero, desplegarlo y ponerse a funcionar con él. 9 segundos exactos. Incluso menos si lo haces un poco más rápido. Además, el maletero de mi coche pues es enano porque es un descapotable biplaza y no está hecho para cargar cosas, pero aún así cabe perfectamente. En vuestro coche, a poco normalito que sea, un compacto, una berlina, cualquier coche, yo creo, hasta en un saxo, porque me acuerdo del maletero que tenía el mío, podríais meterlo hasta sin plegar, me la juego. Pero de todas maneras, hasta con esta parsimonia que lo estoy haciendo yo en un maletero enano, se puede meter en 20 segundos aproximadamente. Lo que me parece un tiempo razonable, lo haría sin problemas. Ahora os voy a comparar el patinete con otras cosas similares, como un patinete normal, una bicicleta plegable y, bueno, no es muy normal, pero una moto, ya que he visto que el manillar se queda a la misma altura que el de la moto. O sea, como ya os he dicho al principio, no tiene nada que ver con el típico patinete que parece más un juguete que otra cosa. En esto, pues puedes ir como en una bici, más o menos, a la misma altura que una moto, como habéis visto. Y lo mejor de todo es que, aunque dé esa sensación de grande, de ser fuerte, luego cuando está plegado o al lado del otro, no se nota monstruoso, no se nota muchísimo más grande, sino un poco, pero es el poco que hace falta para ir en algo mucho más cómodo y estable. Para mí es más equiparable a una bicicleta plegable, como la que estoy comparando ahora, que a un patinete, tanto al tomar los baches, los resaltos, al ir por tierra. O sea, un patinete es un coñazo, pero es que esto es como una mini bici plana, para que te hagas una idea. Y mira, en desplegarlo 3 segundos. Sin embargo, esto lo he puesto a cámara rápida, porque es que si no era un rollazo, tanto de ver como de hacer.
Y no es que sea muy torpe, o sea, esto lo hago no frecuentemente, pero no es mi primera vez. Y se tardan 40 segundos más, o sea, 14 veces, ya no el doble. Pero también a la hora de llevarlo plegado es que el patinete es como una extensión de tu cuerpo, más o menos, como llevar una maleta. Pero esto no lo puedes echar para adelante, por ejemplo, porque se te atascan los pedales. O sea, cuando mueves la rueda de una bici hacia adelante, pedalea y se te atasca. Pero el patinete no. Luego, al cogerlo, pues como una maleta, lo llevas con total naturalidad. Sin embargo, la bici con una mano andas raro. O sea, vas como si fueses cojo. Eso, o la coges con las dos manos, vamos, que no es cómodo, no es algo utilizable. A la hora de protegerlo, o sea, de encadenarlo en la calle, aunque yo os aconsejaría que no dejéis ni la bici, ni el patinete, ni nada en la calle, porque te lo pueden robar. Pero bueno, en el tubo este principal, si le pones una U, se puede encadenar bien. Ahora vamos a ver el peso. Esto pesa 12,2,3 kilos. Una bici plegable de las más ligeras y sin motor ni baterías pesa 2 kilos más, que bueno, ya no es tanto el peso sino el bulto. Un extintor normal pesa unos 10 kilos y se supone que están pensados para que los puedas llevar durante un tiempo. Así que el patinete, que es tan ergonómico como una mancuerna, no creo que tuvieses ningún problema para llevarlo ni siendo un tío flojísimo. Otra cosa de interés es que se puede dejar de pie y eso hace que lo podamos meter incluso en un armario donde dejamos las chaquetas. Y ahora vamos al precio. Yo cuando lo pedí estaba en pre-order, o sea, antes de que saliese a la venta ya me interesaba desde hace un tiempo. En cuanto pude, lo reservé. 468 salió en ese momento, pero ahora todavía, aunque hayan pasado unos meses desde entonces, se puede seguir consiguiendo a ese precio. Y no es caro si tenemos en cuenta las alternativas que hay en el mercado. Yo he probado muchas, me he ido por todas las tiendas y no tienen nada que ver. He probado hasta patinetes normales, a ver si merece la pena tenerlos con suspensión. Y ya uno básico sin motor ni nada cuesta 150 euros con el máximo de 100 kilos, o sea, para adultos. Pero vamos, no tienen nada que ver tanto por las ruedas esas macizas que son un coñazo en la calle, como con los que te venden en los centros comerciales que tienen baterías de plomo, una autonomía penosa y luego las baterías esas te duran nada. Los frenos esos que dices, madre mía, tengo que pisar la rueda. El motor en vez de ir en la rueda va con una cadena que luego se llena de barro y va fatal. O sea, probé muchas cosas, probé muchas alternativas, probé hasta lo más raro, como veis esto, digo, a ver qué mierda es esto. Bueno, no lo compréis porque es lo peor que en lo que he montado en mi vida, vaya basura, no sé ni cómo se mueve eso. El caso es, me quedo sin duda con el Xiaomi. En ese rango de precios es lo mejor que hay. Incluso diría que esta es una de las cosas que tengo que más me gustan, después del ordenador y los coches. Pero me encanta usarlo porque es súper discreto, silencioso total, puedo usarlo en cualquier sitio, lo he metido hasta en centros comerciales, en tiendas de estas, en organismos oficiales, y no me han dicho nada, no me han mirado raro porque claro, lo apagas con un botón y ya está, y parece un patinete normal. Por cierto, también se puede utilizar sin batería o sin encender, no tiene ningún tipo de retención y vamos a avanzar muchísimo más que en un patinete normal. Porque las ruedas macizas de esos patinetes te frenan muchísimo y aquí sería como cuando en una bicicleta das una pedalada y ya vas sola durante unos metros. Bueno, espero que os haya gustado el vídeo, he intentado poner a prueba todo lo que se me ha ocurrido y contarlo lo más rápido posible para no alargarlo demasiado, pero es lo que tiene, son muchas cosas a probar y prefería explicarlo todo al detalle por si os interesaba de verdad comprarlo. Si es así, tenéis los enlaces de compra en la descripción y no os tenéis que preocupar de las aduanas porque voy a poner una tienda que se encargan ellos, ¿vale? Porque es donde lo he pedido yo. Si os ha gustado, me dejáis un like y os lo agradezco, si no, un dislike, pero también agradezco que me critiquéis en los comentarios porque eso te ayuda a mejorar. Un saludo y hasta el próximo vídeo.